Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Hoy vamos a hablar de psicología. Bueno, podríamos llamarlo psicología, podríamos llamarlo neurociencia. He titulado el programa de hoy Cada persona aprende de forma distinta. ¿O no? Últimamente está muy en boga el tema pues aparte del tema de las pseudociencias y el tema de todos estos recursos que intentan aprovecharse de la credibilidad y de una serie de sesgos cognitivos de la gente, pues se ha puesto de moda el tema del management y el tema de las ventas no es ajeno a esto, y se ha puesto de moda pues elementos como las neuroventas, el neuroliderazgo, todo lo que está englobado dentro de las pseudociencias de ventas o dentro del pseudomanagement, ¿de acuerdo? Normalmente utilizan o unen principios de psicología, tema de sesgos cognitivos, algunos descubrimientos de neurociencia que aprovechan para malear un poco a su libre albedrío y a su gusto, sin seguir los parámetros de los estudios. Y luego, aparte, le echan mucha, pero que mucha cara dura. Hay que decir que toda esta gente que se dedica al tema de las neuroventas, el neuromarketing, tal, normalmente tiene muy poca vergüenza y muy poco de ciencia. O sea, tiene casi lo mismo de ciencia que de vergüenza, es decir, poca o ninguna. ¿De acuerdo? Se basan en que le dicen a la gente cosas relativamente obvias que a la gente le gusta oír, que además nos resultan sencillas y que además nos hace sentir especiales. Esto es como el horóscopo, es decir, el horóscopo está escrito de tal forma que cuando tú lo leas parece que te lo han hecho para ti solo, ¿de acuerdo? Y a nosotros, a las personas, no hay nada que nos guste más que sentirnos especiales y además hay otra cosa y es que es lo que todo esto aprovecha y es que nos retira parte de la responsabilidad de nuestros actos. Es decir, tú haz lo que puedas, que si no sale bien la culpa es de otro, o la culpa es de la sociedad, o la culpa es de que psicológicamente tal. Claro, luego tenemos el lado contrario, es decir, tenemos la psicología positiva y negativa, que es algo así como, no es que todo lo que pase depende de ti. No, perdona. O sea, las circunstancias se llaman circunstancias precisamente por eso. El contexto se llama contexto precisamente por eso. Es decir, no podemos irnos ni a un lado ni al otro lado. ¿Por qué? Pues porque en ambos lados las cosas que se nos digan van a ser mentira. ¿De acuerdo? Como digo, ese retirarnos la responsabilidad de nuestros actos ha existido desde siempre. El tema de la astrología, el tema de la personalidad, el tema de las enfermedades psicológicas. No, mire, es que usted tiene un trastorno que lo que hace es que esté todo el día pensando sin parar en cosas malas y eso hace que sea usted negativo. No, perdona, yo no tengo un trastorno. Si soy negativo, soy negativo. Es decir, hay muchas de las cosas que la psicología argumenta como trastornos de la personalidad que, aunque realmente son trastornos, son muchas veces justificables de muchas otras formas. Lo que pasa que es más sencillo echarle la culpa a elementos externos que no a nuestra propia responsabilidad. ¿De acuerdo? Es mucho más sencillo en el tema concreto de hoy del aprendizaje, es mucho más sencillo decir que es que yo no aprendo porque es que el profesor no enseña bien o no enseña como a mí me gusta, o es que la metodología de enseñanza que se utiliza en mi colegio, en mi instituto, en mi universidad, no es la que mejor se adapta a mis condiciones psicológicas. Mira, aparte pasa una cosa, es decir, hay cientos de escuelas que se basan en esto, es decir, con todo mi respeto para la gente que piense que son útiles. Yo particularmente pienso que no son útiles por una serie de circunstancias. Podemos discutirlo el día que lo queráis, pero por ejemplo, la gente que habla del método Montessori, que utiliza y que cree en el método Montessori, o en el método Waldorf, o en las escuelas creativas. Incluso Sir Ken Robinson habló hace un tiempo de que la universidad y la educación actual estaban matando la creatividad. A ver,
El señor Ken Robinson, hay mucha forma de echarlo para atrás, pero no me voy a liar a hacerlo aquí, ¿de acuerdo? Lo que sí que tenemos que entender es que los estilos de aprendizaje como tal se tergiversan. Es decir, una cosa es que efectivamente haya gente a la que le guste leer y haya gente a la que le guste jugar y haya gente a la que le guste tocar y otra gente que le guste mirar y a otra gente que le guste resolver puzzles, pero eso no es un método de aprendizaje. Es decir, no significa que... ¿Qué pasa? Que yo, si a mí lo que me gusta es resolver puzzles, si no me das la información en base a puzzles, ¿no voy a aprender? ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Que no, es que yo, como soy una persona muy visual, si entro a una clase magistral donde están hablando y solamente estoy oyendo palabras, ¿no voy a aprender? ¿Qué pasa? Que si soy una persona que es que me gusta mucho tocar y soy muy táctil y muy material, por así decirlo, ¿qué pasa? Que si estoy escuchando un podcast y lo que dicen me interesa, ¿no lo voy a aprender? No, realmente es que no. Es decir, hay hasta 71 estilos de aprendizaje según teorías de estas psicológicas y teorías neuropsicológicas y neurocientíficas que en realidad son pseudociencia, ¿de acuerdo? Sí es cierto que se están haciendo estudios, sí es cierto que se están haciendo estudios muy buenos de aprendizaje, pero normalmente cuando oigáis ahí de estilos de aprendizaje y empiecen a haceros estilos comparados, no. Es que hay gente que para aprender es más social y otros que son más individualistas. Unos que son más lógicos y otros que son más físicos. Otros que son visuales y otros que son verbales. Otros que son escritos y otros que son orales. No. Cuando empiecen a hablaros de esto, empezad a desconfiar. ¿De acuerdo? Ya digo que si os lo creéis, si sois de esos que os lo creéis, no os preocupéis. Hace 1000 años la mayoría de la gente creía en la magia. Y hace 100 años la mayoría de la gente creía en la astrología. No pasa nada. Si preferís quedaros confiados en ese reducto de amabilidad que es el decir, yo pienso lo mismo que piensa la mayoría de la gente, porque así no tengo que pelearme con nadie, no pasa nada. Es decir, yo os respeto y podéis seguir así. Pero pensad una cosa. Porque la mayoría de la gente del mundo piense que la Tierra es plana, no significará que la Tierra es plana. Vamos a plantearlo de esta forma, es decir, la verdad no es democrática. La opinión sí, la opinión cada cual puede tener la suya como su voto. Cada uno puede ir y votar. Pero la verdad no es democrática. Si se demuestra una cosa, eso es verdad. Porque 10.000 personas digan, ay, es que yo creo que esto o a mí esto me ha funcionado, eso no significa que sea verdad, porque puede ser que 10.000 personas digan, ay, es que a mí beber agua por la mañana me funciona perfectamente para ir al baño todos los días, pero basta con que 2 o 1 digan, pues a mí no, para que ya no sea ciencia, es decir, se ha ejecutado el principio de refutabilidad. Sí es cierto, y aquí hablando un poco más del tema de la teoría del aprendizaje como tal, ¿de acuerdo? Sí es cierto que tiene cierta base y que además, si nos quitamos todo ese velo de pseudociencias que hay detrás de ello, hay una serie de cosas o de conclusiones que sí que son reales. La primera es que aprendemos mejor cuando algo se nos muestra desde distintas perspectivas. Es decir, cuando se nos ofrece la misma información a través de distintos canales o de distintas perspectivas, es más fácil que la aprendamos. ¿De acuerdo? Además, aprendemos mejor cuando podemos ejercitar varios sentidos. ¿Por qué? Porque cada sentido está afectando a una zona de nuestro cerebro, claro. Y los recuerdos, como si recordáis, os comenté en otro episodio de este podcast, los recuerdos o la memoria se estructura dividiéndose en distintas partes y organizándose en distintas partes del cerebro, ¿de acuerdo? Por así decirlo, cuando tú dices, la mejor pizza que he probado jamás ha sido en la pizzería, yo qué sé, Bella Napoli de Barcelona.
Digo Bella Napoli de Barcelona porque en casi todas las ciudades hay una pizzería Bella Napoli, ¿vale? Pero la mejor pizza que he probado es la pizza de pepperoni de la Bella Napoli de Barcelona. Pues realmente lo que tu cerebro está haciendo para recordar o para poder articular esa frase es recordar que cómo era el restaurante por dentro y lo almacena en una zona del cerebro, ¿vale? Del córtex. Por ejemplo, la compañía en la que estabas y lo que sentiste, las emociones que sentiste en ese momento, que se almacenan en la amígdala. Luego, lo que es la forma de la pizza, el olor, tal, se almacena en otro lado, ¿de acuerdo? En el tema de la corteza. Entonces, con esta información repartida por nuestro cerebro, sí es cierto que si nosotros, por ejemplo, tenemos que enseñarle a un niño o pretendemos que nuestros hijos aprendan rápido lo que es una vaca, es mucho más sencillo, por ejemplo, si queremos que aprendan a escribir la palabra vaca, es mucho más sencillo que las letras vengan separadas, que además venga la V, guión A, guión C, guión A, para que veamos que son letras completamente separadas, que además haya un dibujo de una vaca, que además le digamos al niño, pinta el dibujo de la vaca. Y ahora, cuando estés pintando las letras, di en voz alta lo que estás pintando. Y entonces el niño dice, la V, la A, la C, la A. Muy bien, y todo junto, ¿qué hace? Vaca. Y el niño en ese momento está viendo la vaca de arriba, que él también ha pintado, diciendo que eso que pone ahí se llama vaca y que además cada letra la ha pintado de un color y las ha pintado él. ¿Qué pasa? Que hemos fusionado su tacto con su vista, con su oído, todo de una vez. De esa forma es más fácil que aprenda. ¿De acuerdo? Además, también aprendemos mejor cuando nos dedican más tiempo. Pero a ver, esto es lógica aplastante. Es decir, las clases de 5 o de 10 personas no funcionan mejor que las clases de 50 porque los niños sean más listos, sino porque el profesor está más encima de ellos. Perdón. ¿Qué pasa cuando el profesor está más encima tuya? Que te sientes más obligado a hacer las cosas. Es decir, aumenta tu nivel de responsabilidad, pero no por nada, sino porque el profesor está ahí, te pregunta más a menudo, oye, ¿y esto? ¿Y esto cómo lo harías? ¿Y esto qué haces? Tal. Entonces, eso hace que tengamos que trabajar durante más rato o más consistentemente, que no podamos distraernos. Aumenta también nuestra concentración y, por tanto, aumenta el aprendizaje. La última de las cosas que es verdad, ¿vale? Y que tengo que confesaros que es verdad, es que aprendemos mejor. Y digo que tengo que confesarlo porque a mí me pasaba. Es decir, cuanto más he aprendido más, las cosas que he tenido que explicar a otra gente, que no las cosas que he intentado aprender por mí mismo. ¿De acuerdo? Me cuesta muchísimo aprender. Me cuesta muchísimo aprender la lavadora, a poner la lavadora, porque es algo que solo soy yo el responsable. Ahora, si tuviera que enseñarle a alguien a poner la lavadora, a mi hijo, por ejemplo, seguro que me costaría mucho menos aprenderla. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando tenemos que explicar ese conocimiento, nos obligamos a nosotros mismos a entenderlo y a entender todas las perspectivas de las que hablábamos antes. ¿De acuerdo? Si sois vendedores, el aprendizaje lo utilizamos de la misma forma con nuestros clientes. Toda esta retahíla de neurociencia, de teoría de los aprendizajes, todo esto lo podemos utilizar en ventas. ¿Cómo? Primero para formarnos nosotros mismos. Si tenemos que formarnos en habilidades, en conocimiento de producto, lo que sea. Pero también lo podemos hacer para sembrar en nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Significa que si a la vez que le estamos hablando le estamos dando un soporte visual o le estamos obligando a que sea ese mismo cliente el que tome notas o el que vaya haciendo cualquier tipo de acción, va a ser mejor. Si además somos nosotros los que le pedimos al cliente que nos explique cosas, vamos a ir sembrando en él ese conocimiento, por así decirlo, o ese conocimiento del producto. Entonces, mucho mejor de que yo le diga, pues yo qué sé, las ruedas que vendo, los neumáticos que vendo son muy buenos, sería preguntarle, oye, ¿y tú sabes cómo funciona el recauchutado de los neumáticos? Y entonces el que te pregunta,
el que te vaya respondiendo. Ay, no, pues mira, no lo sé. Pues mira, ¿sabes más o menos de qué están hechos los neumáticos? Sí, los neumáticos están hechos de goma. Ah, muy bien. De goma de caucho, ¿verdad? Sí, de goma de caucho. Ah, muy bien. Y tú, la goma de caucho, ¿cómo la pegarías? Ay, pues mira, pues yo la pegaría de esta forma, tal, Vale, pues mira, tú sabes que cuando se pega, se queda como cogida de forma que... y que sea el cliente el que vaya generando ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si ese cliente está generando ese conocimiento, por así decirlo, es él el que está respondiendo las preguntas, todo lo que dice es verdad. ¿De acuerdo? Sé que muchas veces os han dicho, no, es que si lo dice el vendedor es mentira, si lo dice el cliente es verdad, hay más probabilidades de que se venda tal, esto depende, y luego vendrán los gurús pseudocientíficos o pseudo vendedores que os intentarán convencer de que no, de que es que estás creando en el cliente la perspectiva, estás creando en el cliente la imagen, no es que estás creando en el cliente la necesidad, no, eso es mentira. Es decir, realmente lo que está pasando es esto, es decir, que tu cliente está conociendo mucho mejor tu producto porque le estás obligando a que te hable de él. Al final, como digo siempre, efectivamente las pseudociencias en ventas a veces suelen acertar, pero no aciertan el qué, pero no aciertan el cómo. ¿Qué es lo que pasa? Que si no aciertan el cómo no pueden reproducirlo. En venta científica lo que tenemos que hacer es descubrir el por qué suceden las cosas. Tenemos que descubrir por qué vendemos, porque de esa forma sabremos cuando no vendamos, sabremos por qué es también. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido, espero que esta información os resulte interesante. Recordad que tenéis mucha más información sobre este y muchos otros temas, tanto en la página web vendedor.pro como en mi página personal, en cesogor.com. Y nada más. Hasta mañana.